El 3 de junio de 1931 la muralla de León fue declarada Monumento Histórico Artístico. Ha sobrevivido en el tiempo más de 2000 años, pero no sin sufrir avatares, heridas y maltrato. A pesar de lucir en todo su esplendor, como en la calle Ramón y Cajal o en Puerta Castillo, tener una visión completa de sus 1850 metros sería todo un privilegio. Tiene su autenticidad en ese carácter de haber sido un poco el perímetro defensivo de la única legión acantonada en Hispania, de una legión que tuvo a 3 generales que llegaron a ser emperadores, es decir, tenemos nuestra singularidad propia. Las murallas tetrárquicas como la de León fueron semejantes porque de hecho las de Lugo se hicieron bajo tutela de los leoneses y las de Gijón también se hicieron bajo directrices semejantes, pues es verdad que esas murallas deberían de lucir mejor. Estamos en camino de conseguir eso, sobre todo que los leoneses las puedan visitar. La primera fortificación militar data de la época augusta, en torno al siglo I a.C. En ese momento León era un campamento militar romano, tenía una altura de 5 metros y una anchura de 3. Entre finales del siglo III o IV se alzaría una nueva muralla, esta vez con cubos o torres de planta semicircular situados a cortos intervalos. Se levantó con cuarcita y sillería y su interior se rellenó con opus caementicium. Tiene unos 5 metros de grosor y una altura de 10. Esta es la muralla que se puede recorrer actualmente en la ciudad. Reconstruir y sacar a la luz parte de la muralla que ya se ve, ya se puede ver, pero bueno, por las circunstancias, sobre todo por el medio ambiente y por lo que ha sufrido a lo largo no de los años sino de los siglos, pues se ha visto deteriorado, sobre todo también por las influencias climáticas. La fortificación llegó a contar con 80 cubos, de los que se conservan 24 de mayor altura y otros 15 más pequeños. Uno de ellos en el interior de este Palacio de los Condes de Luna. Es la esquina del Palacio de los Condes de Luna, pero antes de ser el Palacio de los Condes de Luna, aquí estuvo la sede del viejo Palacio de los Reyes de León a partir del siglo X, mediados del X. Por lo tanto, estamos en uno de los corazones, por decirlo de alguna manera, de la ciudad. Liberar la parte exterior era una especie de deuda un poco histórica también. Por otra parte, los edificios estaban en muy malas condiciones, los edificios de vecinos. El recinto amurallado coincide con la delimitación original del campamento romano de la Legio VII que dio origen a la ciudad. Sin embargo, sus muros de canto de río y cal en su interior y con bloques de cuarcita, calizas y areniscas no lo vemos completo. Aquí podemos ver que hay solidez. En la muralla romana podemos ver esa solidez, bueno, ha resistido 2000 años, o sea, no hay que decir nada, ¿no? Pero sin embargo, en lo que se cayó, vemos primero que el módulo de los cantos es distinto, lo cual ya nos habla de que es posterior en la fecha. Hubo un tiempo en el que la muralla se convirtió en un estorbo y se hicieron verdaderos atentados contra ella. Bueno, aquí yo creo que hay 2 grandes atentados históricos a la muralla de León. En primer lugar, cuando el consistorio decide, por no derribar las casas de, digamos, gente bien de León para hacer la carretera, decide que es más prescindible cercenar los cubos de la muralla y bueno, dejar esa imagen de modernidad, una imagen de modernidad que nos ha privado de un lienzo completo en su totalidad. Decisiones difíciles de entender. Segunda de las barbaridades, cuando se derriba la puerta del obispo. A principios del siglo XIX y principios de finales del XIX tenemos fotos de cómo era esa puerta, una puerta estupenda que era la Porta Principalis, que tuvo 2 entradas, una puerta monumental romana. La muralla llegó a tener 14 entradas y salidas. Entre 1854 y 1859 fueron derribadas la mayoría para ampliar los límites de la ciudad. Que en el siglo XIX y rayando el siglo XX, los propios municipios y la propia gente de la ciudad y vinculado al obispado se planteara destruir la puerta principal monumental y también lo que se hizo en la carretera de los cubos, eso es imperdonable e irremediable. Una sinrazón que se une a los adosamientos de viviendas. Se han metido en la muralla y para meter las canalizaciones o para meter las instalaciones de luz, por ejemplo, se horadaba, se metían en la muralla. Por lo tanto, se han cometido demasiadas barbaridades, por supuesto, siendo de unos permisos que no se debían dar. Se ha penalizado la muralla a costa de nuevas edificaciones. Por eso, este escenario exigiría una revisión de la normativa. No se puso una buena normativa que impidiera adosar viviendas a la muralla. Tenemos que cargar con eso. Tampoco podemos olvidar que viven ciudadanos, es decir, tú no puedes desalojar una casa en buenas condiciones por el, entre comillas, por supuesto, capricho de que sea más visitable la muralla. Eso se supone que es a largo plazo. Pero si tú vas liberando por sectores, tranquila que de aquí a, pues eso, 25, 50 años, el sector que quede va a acabar siendo liberado.
En la actualidad no son solo viviendas, hay negocios, restaurantes, colegios, museos, una enredadera que se cuela en todos los rincones. Mientras esas edificaciones continúen con las licencias, que van a continuar, ahora lo que sí se les pide a estas personas, a estos propietarios o arrendatarios de esas viviendas, es que cuiden esa parte que tienen dentro de sus viviendas y dentro de sus edificios. Tienen que mantenerlo en condiciones adecuadas, pero lo cierto es que pueden seguir utilizándolo. Fíjense en este cubo, está en medio de un patio de vecinos, viviendas pertenecientes a la Fundación Álvarez Carballo. En algunos casos, permisos que no se remontan tanto en el tiempo, apenas hace 20 años. Octavio Álvarez Carballo, y bueno, pues empieza pues a ceder ciertas zonas para que se hagan casas de vecinos. El palacio, por ejemplo, bueno, tuvo todo tipo de usos, desde Banco de España hasta bueno, pues aquí hubo un tanatorio, es decir, aquí ha habido de todo. Y dentro de ese de todo, en la zona que nos ocupa, estuvo durante muy poquito tiempo dependencias vinculadas con el asilo y con el Arca de la Misericordia, antes de ser definitivamente trasladadas a San Francisco. Así estaba este cubo de la muralla en 1997 cuando los propietarios de la bodega Regia lo adquirieron, lo vaciaron y recrecieron la parte superior. Una restauración muy rápida, y fue muy rápida porque hubo muy buen entendimiento entre el proyecto y las instituciones, tanto patrimonio como Bellas Artes, ayuntamiento, porque se veía que iba a ser una restauración muy genuina, con mucho cariño. Seguíamos ahí, claro, llegabas ahí, veías Gaudí, veías el Torreón de la Diputación, veías la iglesia de San Marcelo, claro, veías el ayuntamiento, era un espectáculo ver todo eso. Entonces, claro, todo eso había quedado esa vida de reconstruir ese tejado que no existía. Ahora, en su interior, esconde varios salones para cenas y este mirador. Bueno, pues hay gente que viene y nosotros, pues suba usted hasta arriba, que tiene todas las puertas abiertas, usted puede ver muchos clientes o gente que sabe que hay un cubo de la muralla. Nosotros, primero como hosteleros, también, bueno, pues es una satisfacción. Para ellos, la decisión que les permitió adosar el restaurante al cubo y la muralla fue vital para recuperarla y mantenerla, aunque sea de forma privada. ¿Cómo se restaura eso dentro de un edificio de una propiedad privada? Es que delante del muro, delante del cubo, hay una edificación. O despropias la edificación y lo tiras todo, o dejas que mantengan el cubo de muralla cuidado, saneado y en perfectas condiciones de visibilidad y de uso. Vecinos que deben guardar unas pautas al definir las obras y que están sometidos a una inspección de acuerdo al proyecto autorizado. Para eso se supervisa el proyecto, se ve si se adecua y entonces luego en la inspección se ve si lo están realizando como habían previsto. De no ser así, por supuestísimo, se les sancionaría y no se les permitiría realizar la obra. Y luego, claro, que tienen que tener unas condiciones de mantenimiento y de conservación. Porque la realidad de la propiedad de la muralla es desconocida para muchos. La riqueza que tiene esto es que todo esto de espaldas de todos estos edificios, hasta el Palacio de Columna, están apoyados en la muralla romana. Las murallas pertenecen al Ministerio de Hacienda, eso en primer lugar. Por lo tanto, la muralla técnicamente no es nuestra, por entendernos todos. Después hay un montón de casas que a lo largo de los siglos, cuando el Reino de León pues empezó a alejarse de la frontera, se empezaron a adosar las casas a lo que hasta entonces era un muro defensivo, es decir, tenía un carácter militar. El ayuntamiento solo puede intervenir negociando con los propietarios, algo que no es fácil, o cuando los inmuebles están en ruinas. Los dos requisitos lo cumplían las dos viviendas de Conde Rebolledo, cuyo derribo ha generado polémica tras desprenderse parte de los materiales. La muralla romana no se ha caído, porque el lienzo, es decir, la pared, por entendernos también todos, que ha quedado ahora visible, es una pared que está recubriendo la vieja pared romana. Las dos casas, el número 4 y el número 6 de la calle Conde Rebolledo, estaban en una situación de ruina y hubo que ordenar la demolición. Está claro que al hacer esta demolición nos hemos encontrado con la parte que no era visible de la muralla, además. Demos gracias a que se ha hecho ese derrumbe de forma más o menos controlada, porque podía haber colapsado como colapsó en el siglo XIII. Es decir, es lo mejor, dentro de ser una lástima, pero es lo mejor que podía haber pasado, claro. Una misma zona donde en 1935 ya preocupaba que colapsara parte de la muralla y el palacio, donde durante siglos se habían hecho ampliaciones y se acumulaban desechos y cascotes que se arrojaban. La miseria, literalmente dice, de las familias que allí viven, que llegan a excavar habitáculos miserables, son expresiones que lo utiliza en el propio seno del cubo y de la muralla. Ante las grietas que son visibles, él aconseja que en algún momento el ayuntamiento se proponga quedarse con esas dos casas
y, lo que es más importante, una vez que se quiten esas casas adosadas, se intente consolidar o evitar ese desplome, porque amenaza ruina. Esto en 1935. El relleno, que se llama, estaba arenizada, y al quitar los edificios, al caer los edificios, que insisto, se han hecho esa demolición se ha hecho de una forma muy pulcra y con mucho cuidado, pues nos hemos encontrado con que la arena, evidentemente, es un material tan sencillo, pues que se ha venido abajo. No hablaríamos tanto de derrumbamientos, sí de desprendimientos, porque no se han derrumbado piedras grandes ni se ha derrumbado lo que es el forro grande de la muralla, sino la parte del interior. Un monumento emblemático que ha sobrevivido 20 siglos y que sueña con lucir como la muralla de Ávila, mucho más moderna que la nuestra, o con ser visitable en su totalidad como la de Lugo. Dentro de muchísimo tiempo, pues los edificios que están tapándola, los edificios que están encima de esta muralla, pues a lo mejor llegarían a este estado de ruina, y bueno, al demolerlo, pues igual se encontraban con que podían sacar a la luz esos tramos de muralla que podrían hacerse visibles. Si están en buen estado, pues podrían reconstruir lo suficiente para que se pusieran a la luz. Después de las obras en la zona de la Casona y de seguir recuperando el lienzo en calles como Conde Rebolledo, el próximo objetivo del consistorio será abrir por fin la Era del Moro con su tramo de muralla. Pudiéramos conseguir financiación suficiente para poder acometer esa obra, que sería preciosa, que sería poner en valor ese tramo de la muralla, y además enlazaríamos con la calle Ramón y Cajal, poniendo además al descubierto el Molino Sidrón, que hay mucha gente que desconoce, no sabe que existe allí, y que bueno, pues podría ser una obra muy bonita para acometer, y nos gustaría poder hacerla, está claro. Será una parte más a completar un sueño para el que todavía será necesario mucha inversión y mucho tiempo.